Cuando quedan 17 minutos para las 10 vamos con la entrevista, efectivamente, con el alcalde de Vitoria-Gasteiz y con esa última hora que destacaba Vanessa hace un instante. Javier Maroto, Egunon, buenos días. Egunon. ¿Es o no es un error político no permitir que Amaiur tenga grupo en el Congreso de los Diputados? Mira, yo lo tengo muy claro. La ley debe ser igual para todo el mundo y, por tanto, si el reglamento deja que Amaiur tenga grupo, deberían tener grupo. Y si no lo dejan, no deberían tenerlo. Yo en ese sentido creo que no he leído el informe, pero también digo otra cosa. Yo creo que Amaiur tendría grupo hoy con seguridad si hubiesen querido. Y para tenerlo, sabiendo que había dudas, porque es cierto que no tenían todos los requisitos que el reglamento permite, lo que tenían que haber hecho es lo que han hecho otros grupos. Hoy en el Congreso de los Diputados hay grupos más pequeños que Amaiur que tienen grupo propio, porque lo que han hecho es negociar y pactar con otros para sumar entre dos y hacer un grupo. Ellos lo querían hacer solos a sabiendas de que había ese riesgo. Insisto en que yo no conozco el informe, pero digo bien claro, si les debe corresponder por ley, no hay ninguna razón para la exclusión. Si no les debe corresponder porque el reglamento no se lo puede dar, pues la decisión es esa. Pues el Partido Popular ha sido muy contundente al respecto. Su antecesor, hace 2 legislaturas en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Alfonso Alonso, nuevo portavoz del Partido Popular, decía que lo que el reglamento no da, el Partido Popular no lo presta. Naturalmente yo creo que, como digo, todos los partidos tienen que atenerse a lo que dice el reglamento. Pero también el reglamento permite pactar entre pequeños grupos y formar uno grande. Insisto, hay grupos más pequeños que Amaiur que tienen esa representación hoy como grupo político y a lo mejor es que Amaiur o no ha podido o no ha querido pactar con otros grupos, no lo sé. Insisto en que para mí no habría razones para la exclusión si el reglamento les permite tener ese grupo. No he visto ese informe. Lo que sí me gustaría dejar claro, porque estoy escuchando voces en Madrid que a veces hablan de Euskadi, yo no sé si con conocimiento de causa o no de lo que está pasando aquí. Escucho voces en Madrid que piden la ilegalización de Amaiur y quiero decir claramente que eso es un error político importante en este momento y quiero pedir a esas voces en Madrid que dicen esas cosas que dejen hablar a los de Euskadi y que entiendan que en Euskadi están pasando cosas que son importantes y que tenemos un momento político diferente en Euskadi y que, insisto, en ese momento, cuando yo escucho esas voces en Madrid hablando de ilegalizar a Amaiur, yo no entiendo nada, pero seguramente miles y miles de vascos tampoco entienden nada conmigo. Y en ese sentido, yo lo que pido es prudencia y quien hable de Euskadi, que comprenda y que viva y quiera Euskadi un poquito más de lo que estamos viendo, como digo, en algunos portavoces, en algunas voces que hablan, y yo no sé si hablan con conocimiento de causa o con cercanía a la realidad de lo que tenemos aquí en Euskadi. Esa propuesta surge de Unión, Progreso y Democracia. El Partido Popular de momento no se había posicionado abiertamente, pero el hecho de que sea Antonio Basagoiti quien tenga que elaborar la ponencia política de cara a los pasos que vaya dando el Partido Popular, ¿quiere decir que Mariano Rajoy se va a apoyar en una visión más, no sé si tranquila es la palabra, dentro del Partido Popular, que la visión vasca del Partido Popular se va a imponer a otro tipo de visiones más a la derecha dentro de la formación? Bueno, ojalá sea así. La visión que tengo de la política es esa. La política debe servir para pactar entre diferentes. Mira, en el País Vasco es prácticamente imposible las mayorías absolutas y aquí hay que pactar. Y hay que pactar entre diferentes y hacerlo con normalidad. Y no ir buscando siempre bloques y no ir buscando la exclusión del otro. Cada vez que en Euskadi pactan dos, significa que hay dos que se quedan fuera y eso se tiene que cambiar, eso se tiene que acabar, tiene que pasar, este país tiene que pasar página a ese tipo de hacer política. A mí no me gusta y no le gusta a mucha gente que ve en eso, los bloques y la previsibilidad de los políticos a veces es impresionante. Yo creo que lo que tiene que hacer Mariano Rajoy es, cuando hable sobre Euskadi, primero preguntar a los de aquí, a los de Euskadi, a los vascos, porque es fundamental que nosotros que vemos las cosas desde aquí, que conocemos la realidad y que yo en mi ciudad, en Vitoria, conozco gente del PSOE, conozco gente del PNV, conozco gente de Bildu y conozco gente que no vota a nadie y tengo trato con todos ellos y tengo una visión de lo que es esta sociedad quizás diferente de una persona que no pisa nunca el País Vasco. Sí, pero ¿sabe usted que el señor Rajoy tendrá muchas presiones internas de los propios integrantes del Partido Popular para que tome otras decisiones diferentes a las que querrían ustedes? Por eso me parece un acierto de Mariano Rajoy el que escuche a los vascos del PP, a los vascos en general, antes de tomar decisiones sobre
sobre Euskadi. Yo creo que es muy inteligente en general sobre cualquier asunto preguntar a los que saben, preguntar a los que viven y preguntar a los que quieren a Euskadi. Yo, que quiero a Euskadi, que quiero a mi tierra, me gustaría que se hable bien de mi tierra, que se hable bien de Euskadi, que se hable bien de mi ciudad de Vitoria, y cada vez que alguien me pregunta sobre esto, yo daré mi opinión para que esto sea así. Y cuando a veces escucho algunas voces de Madrid que hablan de nosotros, cuando las miro y las oigo, digo, pero si este no ha venido aquí no sé ni cuántos años. Entonces, a veces de qué están hablando, muchas veces sin saber, con conocimiento de causa. Por eso me parece un acierto que Mariano Rajoy escuche a Antonio Basagoiti, a Iñaki Oyarzábal, a Alfonso Alonso, que son vascos, que conocemos perfectamente la realidad de aquí y que con nuestro discurso se puede ayudar muchísimo en Madrid y también y sobre todo se debe ayudar aquí en Euskadi. Bueno, pues puestos a escuchar, imagino que usted habrá escuchado lo dicho en la declaración de Ayete, en el acto, mejor dicho, celebrado en el Palacio de Ayete este fin de semana por parte de los integrantes del Acuerdo de Guernica. Dicen que hay que reconocer a las víctimas de ETA, también a las creadas por parte de los gobiernos español y francés, y que hay que resarcir tanto a unas como a otras. Unos consideran que es un paso más, otros lo minusvaloran al considerar que poco más aporta. Bueno, seguramente, es que el tiempo pasa muy rápido, seguramente si hace un año a los vascos nos dicen que íbamos a ver el cese definitivo de ETA y que íbamos a ver a la izquierda abertzale hablar, entre otras cosas, del reconocimiento del dolor a las víctimas, nadie seguramente se lo creería. Y habría algunos que seguro dirían es imposible. Bueno, pues eso está pasando. Por tanto, hay que reconocer que están sucediendo cosas y que eso es bueno para Euskadi. Cuando yo como alcalde de Vitoria salgo a vender mi ciudad fuera, lo que quiero es que se conozca a mi ciudad, a Vitoria y a los vascos por lo que somos y por nuestra capacidad de emprendedores, por nuestra capacidad de trabajo, por nuestra gastronomía, por nuestra cultura, por nuestra diversidad cultural y lingüística, y no por lo de ETA y por el pasado que tenemos. Eso es una realidad y estamos mejor hoy de lo que estábamos antes. Por tanto, hay que empezar por decir eso es una realidad y eso es bueno para Euskadi. Pero también es verdad, y yo a veces no comprendo, la debilidad de algunos pasos que se dan desde la izquierda abertzale. Y yo muchas veces me pongo en el papel de las víctimas del terrorismo que deben escuchar estas cosas y evidentemente les parecen insuficientes, porque evidentemente lo son. Y a veces yo lo que he hecho en falta es ese arrojo que yo veo en algunas personas que puedo conocer de la izquierda abertzale, que lo tienen muy claro y que quieren pasar página por completo. Bueno, pues que lo digan todo junto y que lo digan de una vez y sin ambajes y que den ese paso definitivo, porque somos, yo creo que todos los vascos, sin excepción, los que queremos vivir una nueva etapa en Euskadi, que es una etapa de ilusión, es una etapa en positivo, es una etapa que nos va a ayudar también en materia económica, en materia de empleo. Es la etapa que queremos todos vivir y sin duda hay que reconocer las cosas como son. Se han dado pasos, es evidente. A mí no me gusta la gente que niega estos pasos que se han dado, pero también es evidente lo otro. Los pasos no son suficientes. Las víctimas del terrorismo no se pueden reconocer en este espacio. Hay que avanzar más rápido y hay que decir las cosas de otra manera, sin ambajes. Precisamente la presencia de ETA fue la que unió al Partido Socialista y al Partido Popular en la Comunidad Autónoma Vasca para impulsar a Patxi López como lehendakari. El hecho de que ETA no esté activa, parece que va el camino poco a poco hacia su desaparición, hace pensar que quizás ahora mismo no sería necesario ese acuerdo. Usted defiende que el Partido Popular y el Partido Socialista sigan unidos en el actual gobierno vasco. En el Partido Socialista sabemos que hay voces discrepantes. No sé si en el caso del Partido Popular Vasco también hay voces que dicen que casi es mejor dejarlo. Bueno, yo voy a dar mi voz personal. Yo sí creo que hay que hablar con todos. Y cuando digo con todos, digo con todos. No sé si esto supone dar algún susto a alguien, pero hay que hablar con todos. Yo en el Ayuntamiento de Vitoria hablo exactamente igual con la gente del PNV, con la gente del PSOE y con la gente de Bildu. ¿Por qué hay que excluir a nadie? Especialmente en ámbitos municipales donde estamos hablando de ciudad. ¿Por qué no cabe la propuesta de un grupo porque tenga una sigla concreta? Yo creo que hoy en día, en la política del siglo XXI, y especialmente en Euskadi, la gente lo que quiere es ver que se entiendan entre diferentes y que se hagan cosas entendiéndose entre partidos políticos diferentes. Yo en Vitoria no excluyo a nadie y además me entiendo con todos porque es lo que toca hacer. Y eso a veces significa mucho sacrificio y tienes que sentarte a negociar y no compartes todo lo que se dice, pero el principio es esencial, es no a los bloques, no a la exclusión de ningún grupo, y aquí cabe todo el mundo. Todo el mundo tiene una representación en Euskadi y todo el mundo debe aportar. Y eso es
Eso es lo que dicen los ciudadanos cuando votan. Y por tanto, no entender esto es no entender la clave de lo que es hoy el País Vasco, especialmente con un punto de inflexión que es esencial, el cese definitivo de la acción armada de ETA, del terrorismo de ETA. Eso es fundamental. Y yo, insisto, cuando me siento con un concejal de Bildu o del PNV o del PSOE a hablar de cosas de Vitoria, me siento en igualdad de condiciones y siento que es mi responsabilidad como alcalde no excluir a nadie y hacer de la política el arte de entenderse entre diferentes para sacar cosas adelante. Eso es lo que toca. Bueno, pues ya que nos hemos sentado en su despacho del ayuntamiento, sigamos ahí, si le parece. ¿Para cuándo las cuentas municipales y con qué apoyo se espera contar? Ahora, si me dice que tiene el sí o la abstención de Bildu, por ejemplo, bueno, pues sería un hecho noticioso, ¿no? Bueno, no debería sorprender a nadie, ni la abstención de uno, ni del otro, ni del de más allá. Lo que debería sorprender es cuál es la capacidad de propuesta que tienen los grupos y cuál es mi capacidad como alcalde para entenderme con las propuestas de diferentes. ¿Cuándo va a presentar las cuentas? Pues en cuanto estén listas, porque tenemos una situación difícil en el Ayuntamiento de Vitoria, como lo tienen otras administraciones, y es que la crisis achucha y achucha mucho. Y por tanto los números son difíciles. Pero si hay un planteamiento de partida, hilando con lo que decía antes, a mí no me gustan los presupuestos por bloques, o sea, 2 votan sí y 2 votan no. ¿Por qué? Porque en cuanto hay un acuerdo entre 2 cerrado, todos los ciudadanos que han votado otras alternativas políticas quedan excluidos. ¿Y qué pasa? ¿Que sus ideas no valen? ¿Qué pasa? ¿Que esos partidos no tienen aportaciones para la ciudad de Vitoria? Yo creo que eso no. Creo que eso no es así y, por tanto, es mi responsabilidad y creo que es también mi deber explorar que todos los partidos que tengan una propuesta en positivo para la ciudad la puedan hacer. Y después ya veremos qué es lo que se vota al final, porque presupuesto seguro que va a haber. Pero lo importante es que haya propuestas de quien quiera hacerla. Y yo tengo la sensación de que en Vitoria todos los partidos políticos de la oposición tienen un proyecto de ciudad, que en algunas cosas se parece al que tengo yo como alcalde de Vitoria y en otras no. Pero también hay un espacio que nos debe unir a todos, espacios donde podemos encontrarnos. Yo quiero explorar eso, no quiero bloques, no quiero enfrentamientos, ni quiero que haya exclusión de unos solo por pertenecer a una sigla. Y ese espacio, aunque sea diferente de lo que se hace en otros sitios, creo que se puede hacer en Vitoria. Yo voy a intentar de que en Vitoria se haga eso. Bueno, pues hablando de dinero, no sé en cuánto calcula usted que puede verse mermada la cuenta total global del presupuesto municipal de cara al ejercicio que viene, pero lo cierto es que el hermano mayor, permítame la expresión, la Diputación de Álava, no creo que esté para muchos dispendios como para ayudar económicamente tanto a Vitoria como al resto de los municipios alaveses. Por eso nos hemos tenido que buscar buscarnos pues ayudas donde hemos podido, ¿no? Bueno, de hecho, perdone, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por primera vez va a recibir una cuantía económica importante por la capitalidad, cosa que hasta ahora no se recibía. A eso voy. No quiero entrar en polémica si eso no es capital, porque cada vez que sale el tema se genera un debate intenso entre alcaldes, pero es la primera vez que Vitoria-Gasteiz va a recibir dinero del Gobierno vasco por mantener un cierto estatus de capitalidad dentro de la comunidad. Sí, bueno, yo polémicas en ninguna. Yo conozco a los 2 alcaldes, el de Donosti y el de Bilbao. Por cierto, ¿cómo se arregla con ellos? Bueno, pues me parece que hacen lo que tienen que hacer, defender a su ciudad, cada uno con sus puntos de vista. Yo con los 2 trato y, bueno, pues sin más, son relaciones cordiales, lo cual no quita, como decía antes, que en el caso de Vitoria hemos tenido que negociar. Y a veces negociar es pasarte horas con otro vendiendo una idea que tú tienes para convencerle y llegar a un punto de encuentro. Bueno, eso es lo que hemos hecho en los presupuestos del Gobierno vasco. 50 millones de euros para Vitoria, entre los que se incluyen los 5 millones del canon de capitalidad. Sin ese dinero, sin haber negociado todo ese tiempo con el Gobierno vasco, pues sería mucho más difícil hacer los presupuestos de nuestra ciudad de Vitoria. ¿Cómo son las cosas? Perdón, el alcalde anterior, Patxi Lazcoz, alcalde socialista, no contaba con ese dinero aunque el Gobierno vasco fuera socialista, y ustedes han conseguido a través del Partido Popular que Vitoria tenga ese dinero. Pero no se trata de qué alcalde ha sido el que lo ha conseguido. A mí me parece que lo relevante es que Vitoria, en relación al canon de capitalidad, por fin, después de tanta polémica estéril, puede decir, mira, tenemos el canon de capitalidad que Vitoria se merece y además tenemos otros 45 millones de euros para hacer proyectos, para que Vitoria siga avanzando. Y yo creo que ese es un objetivo que no debe tener siglas. Una vez que los partidos lo hemos arreglado, ahora lo importante es que ese dinero se quede en Vitoria para hacer cosas y para consensuar los proyectos con los demás. A mí no me parece lo relevante quién sea el alcalde que lo consiguió. Lo relevante es que Vitoria lo tiene. Y además quiero decir que es una cuestión que no nos debe separar a nadie en la ciudad. Todos los vitorianos sentimos la capitalidad porque la sentimos como algo identitario, con orgullo, y yo creo que ya era hora de que el Gobierno vasco pues tuviese en los presupuestos de la comunidad autónoma
ese dinero consignado para esto, que por cierto no es ninguna cosa diferente de lo que sucede en otras comunidades autónomas donde la capital tiene su propio canon. Bueno, y en esta nos encontramos con que el año que viene Vitoria será finalmente Green Capital, capital verde europea. Ya veíamos al Baskonia vestido de verde, bueno, se están preparando para esa fecha, pero es posible que los ciudadanos, algunos de ellos digan, bueno, esto es muy bonito, es un título muy bonito, muy ecológico obviamente, pero ¿qué hay de lo mío? ¿Esto va a ayudar a la ciudad a generar más empleo, a generar mayores recursos económicos, no sé, a poner en marcha algún tipo de negocio, o va a ser, permítame la expresión, un florero? No, yo creo que hay varias cosas importantes con este premio, ¿no? La primera es el sentimiento de orgullo de ciudad. Vitoria es la primera ciudad del sur de Europa que tiene el reconocimiento del Parlamento Europeo como ciudad verde europea. Antes que Vitoria solo ha habido 2 ciudades que han conseguido el mismo galardón: Estocolmo, en Suecia, y Hamburgo, en Alemania. Por tanto, somos la primera ciudad del sur de Europa que consigue un premio verde, un premio de ciudad verde, que tradicionalmente se entregaba a las ciudades del norte de Europa. Y eso es orgullo. Eso a mí me parece que además es orgullo para los vitorianos y para compartir con el resto de vascos, porque tenemos ese premio que es de todos, sin duda alguna. Pero también es una cuestión importante, porque nos lo decía el propio comisario europeo de Medio Ambiente. Vitoria es la primera ciudad de entre todas las que han recibido este premio europeo de ciudad verde europea, que es una ciudad de tamaño medio. Pero es que el 80% de los europeos vivimos en ciudades de tamaño medio como Vitoria, y por tanto el ejemplo de lo que ha hecho Vitoria en estos años es perfectamente extrapolable al 80% de las ciudades en el conjunto de Europa. Y ahí sí, eso significa poder vender los servicios que nosotros hemos desarrollado, poder contar nuestras experiencias. Solo en este año 2012 en Vitoria vienen muchísimos congresos especialistas, y eso es riqueza para nuestra hostelería, para nuestro comercio. Vamos a implementar inversiones dentro del paquete de 50 millones del Gobierno vasco que son para el medio ambiente. Es decir, claro que hay generación de riqueza y generación de empleo detrás de este premio, pero sobre todo hay orgullo de ciudad. Orgullo de ver a todos los vitorianos juntos, compartir como ayer en el partido del Baskonia, que lo veíamos con la camiseta verde y decíamos, esto es lo nuestro, esto nos une a todos, y además ganamos al Barcelona, que eso ya merece de por sí un aplauso especial al Baskonia, ¿no? Bueno, yo creo que es un premio reconocido, un premio en la trayectoria, y es un premio que va a dejar huella, sin duda, en la capital alavesa. Va a dejar huella porque es una cuestión absolutamente reconocida por todos los europeos en este momento. Sí, más allá de los 50 millones de aportación a través del Gobierno vasco para impulsar la capitalidad verde europea, convénzale al ciudadano, a la ciudadana vitoriana, por qué hay que hacer un dispendio económico de estas magnitudes en un momento en el que las arcas dicen lo que dicen. Es que no hay ningún dispendio, al revés. Hay ingreso, hay mucho más ingreso del ahorro, del gasto que vamos a poder tener. Todas las actuaciones que se hacen en la ciudad en este año 2012, muchas de ellas van a estar sponsorizadas precisamente porque hay empresas que quieren poner dinero en la ciudad para poder asociarse a nuestra marca de Vitoria y poder también ayudar a la venta de sus productos. Y tenemos en Vitoria, y lo quiero decir bien claro, hay empresas muy importantes, pero importantes porque hay muchos trabajadores en ellas, como Mercedes-Benz, por ejemplo, que tiene 3.000 personas trabajando allí y que van a desarrollar el vehículo eléctrico en Vitoria. Y a mí como alcalde me llena de satisfacción el poder ayudar a que el arranque de todo ese vehículo eléctrico de Mercedes, 3.000 trabajadores de forma directa y otros muchos cientos de trabajadores de forma indirecta tengan el sello de la Green Capital para arrancar todo esto. Todo eso es riqueza y sin duda va a generar mucho más de lo que pueda suponer la celebración de ese festival un poco, o de la parte más folclórica, que es menor, porque como digo, de lo que se trata el programa que tenemos es un programa de inversiones para que 2012 sea el arranque de la transformación también de la ciudad en el ámbito urbanístico. Le veo ilusionado con 2012. ¿Cómo no voy a estar ilusionado? Está toda la ciudad ilusionada con un asunto que es absolutamente, que entra en nuestra esencia. Además, yo quiero decir, el vitoriano es una persona muy concienciada con el medio ambiente y nos llena de satisfacción, nos llena de orgullo el poder escuchar que se nos diga en Europa como se nos dijo. Mira, yo me fui a Europa con un concejal de Bildu, otro del PNV, ecologistas que vinieron del movimiento ecologista verde, con técnicos municipales, y escuchamos al comisario europeo decirnos lo siguiente. Delante de todo el Parlamento Europeo nos dijeron: Vitoria es la ciudad donde todo el mundo querría vivir. Y yo como alcalde tengo que decir, primero, que eso es cierto,
Y en segundo lugar, que para los que no viven en Vitoria tienen la obligación y desde luego la suerte de tenerla muy cerca para poder venirse a Vitoria un fin de semana o unas vacaciones y poder disfrutar, porque efectivamente Vitoria es una ciudad para pasearla, para vivirla, y el que va, repite. Javier Maroto, alcalde de Vitoria-Gasteiz, gracias por acudir a Euskal Telebista. Entiendo que el año que viene, con lo de la capitalidad y obviamente por ser alcalde, pues seguiremos contando con su presencia en este programa. Yo encantado, cuando queráis. Buenos días. Bueno, Vanessa, pues hasta aquí la entrevista.